que pidiera otra taza de café. Y me dice, no, si ya tomé. No, le digo, es que necesitamos mejorar el precio. Así es de que Juan Carlos, ojalá pueda en este espacio que viene la gente tomarse 1, 2, 3 tazas, aunque andemos un poquito eléctricos ahí. Pero necesitamos también mejorar el consumo interno. Y eso es lo que ahorita ligeramente plantea una mejoría muy leve en el tema del precio. Pero tenemos un serio problema que tenemos que enfrentar. Y conversando y escuchando, creo que tenemos que ver este paso como mejorar la imagen y la marca del café hondureño, por lo que bien se ha planteado aquí. Ahora la gente que consume demanda conocer cómo se produjo ese café, cuál es el proceso. Y si logramos nosotros afianzar que en Honduras ya comenzó ese proceso de ir erradicando el trabajo infantil, seguro que ese va a ser un punto que le va a dar mejor imagen al café hondureño. Y es que tenemos que luchar en esa ruta. Fíjense ustedes, el domingo recibí en mi casa un grupo de senadores y congresistas de Estados Unidos y hablábamos sobre el tema migratorio. Y les planteábamos cómo es que gente migra, pero al mismo tiempo necesitamos una enorme cantidad de personas para cortar el café y no la tenemos. ¿Cómo está eso ahí? Y luego les hablaba del precio del café, un poco lo que hablamos en Naciones Unidas. No me lo creían cuando les dije que de los 500 centavos de dólar que cuesta una taza, solo le llegan al productor hondureño 2 centavos. Y les digo, personalmente fui a hacer la encuesta. Ese día me tomé como unas 10 tazas de café, porque fui a comprar a la calle, a una cafetería, a un restaurante, y por ahí andaba en promedio. Entonces les decía, ¿es justo o no es justo? Claro que no es justo, decían ellos. Pero también ahorita Carmen me hablaba de que, aprovechando la invitación a los 100 años de la OIT, es oportuno conversar con la Organización Mundial del Comercio y hablar claramente de lo que está ocurriendo en el rubro del café. Es cierto, Honduras es el 5º productor mundial, pero probablemente si le preguntamos a los grandes compradores de café del mundo, vamos a encontrar un fenómeno. Aquí nomás en México, buena parte del café que viene ya en esas bolsitas viene de Vietnam. Y yo no quiero acusar a Vietnam de nada, solo quisiera que nos diéramos cuenta en qué condiciones se produce el café de cada uno de los países, para ver la reputación del producto que usted decía. Porque estoy convencido que nosotros hemos venido mejorando mucho la forma de producir nuestro café. Y ahí es donde la situación se vuelve desigual. Tenemos que llevar este mensaje a los grandes foros mundiales y tenemos que hacerlo de mano del sector privado, pero que el sector privado pueda decir, nosotros producimos el café bajo estas condiciones. Estos estándares nos permiten decir que no solamente somos de los mejores en producción en cantidad, sino en calidad, y que estamos acuñando estos avances como este tema del trabajo infantil, ir viendo cómo se está erradicando. Ya hay ejemplos interesantes, allá en San Juan y Tibucá, entre la alcaldía y los productores, se pusieron de acuerdo y tienen un centro de cuidado para los niños que son hijos de productores. Ahora, yo estoy más que convencido que este es un paso que tenemos que darlo y masificarlo, y creo que es el momento. De hecho, el COEP tiene un representante en la Comisión de Transformación del Sistema Educativo y tenemos que darle prioridad a ese espacio. ¿Cómo vamos a atender a los niños que están cercanos en las fincas? Los que van y se movilizan de un lugar a otro como familia a cortar, ¿cómo le podemos dar ese espacio ahí? Me parece que es el momento de trabajarlo en conjunto y estamos en la disponibilidad y con los recursos para hacerlo. Pero también no puedo dejar de mencionar algo que yo viví. A mí no me pagaron por cortar café cuando era niño, pero lo corté.
A mí jamás mi padre me dijo, tenés que ir a la finca a trabajar y después vas a ver si vas a la escuela. Si no, no hubiera estudiado tanto tiempo. Era prioridad para mi padre que yo estudiara. Pero algo que a mí me marcó y siento que positivamente fue esa transmisión en la familia de la cultura de la producción de la tierra. Y lo digo con orgullo. Pero para mi padre siempre y para mi madre la prioridad era que nosotros fuéramos al kinder y después a la escuela y después al colegio. Y cuando me tocó ir a sacar un posgrado y ya no me ajustaba el dinero, me dijo mi papá, bueno, como la prioridad es la educación, que siempre hemos hablado, te adelanto un poco la herencia para que termines de pagar el posgrado. Pero lo digo porque a veces se confunde. Hay una tradición familiar y nosotros nos sentimos orgullosos de ser productores de café. Lo importante es no confundir con la limitación del niño o la niña a educarse. Porque bien lo decía Carmen, está más que claro, en la medida que el ser humano tiene más nivel educativo, más ingresos va a tener. Lo mirábamos hace 2 años, cuando nos faltaban en Honduras casi 60 municipios de los más pequeños que no tenían centro básico o colegio. Las niñas salían de 6º grado y la tradición, la cultura era ver cómo ya buscaban con quién casarse, o juntarse, o a rejuntarse, como le quisieran llamar. Pero el tema es que entonces esa niña no estaba o no ha estado físicamente ni mentalmente apta para dar ese paso. Y cuando nacen sus hijos, automáticamente se afianza el círculo de la pobreza. Ahora hemos visto cómo van al 9º grado y quieren seguir las niñas estudiando más, quieren otra oportunidad. Y en esa medida es que vamos a ir sacando a nuestros compatriotas de la extrema pobreza en la medida que tenemos más espacio para la educación. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que seguir haciendo. Y yo no puedo desaprovechar esta oportunidad para decirles, reiterarles que estamos comprometidos a acompañarles en esta lucha. Es bueno para Honduras, es bueno para el sector productor de café. Y compañeros productores, pongámonos siempre claros en la mente con algo. Competimos con el mundo y la gente va a estar, como decimos aquí, ojo al Cristo, para ver qué estándares tiene el café hondureño. Entre más y mejores estándares tenemos, mejor nos va a ir, mejor nos van a pagar. Pero tenemos que empezar a luchar por esa diferenciación. Que necesitamos financiamiento, que necesitamos reinventarnos como sector, yo también lo creo. Creo que es el momento de hacer un detente y revisar cómo repotenciamos un sector que es estratégico para Honduras. A los amigos que nos visitan, el café hondureño en términos de la economía representa el 5% del Producto Interno Bruto. Por eso es que cuando se vienen abajo los precios, el impacto es fuerte. Aún en la barbería de aquel amigo o el salón de belleza de aquella amiga que no tiene ni idea cómo se produce una taza de café. Nos afecta a todos. Por eso tenemos que verlo como un producto estratégico nacional y comenzar en la ruta de agregarle valor al café. Y para eso también yo quisiera que aprovecháramos este momento de reflexión y de afinar la nueva ruta de trabajo con el acceso al pequeño y al mediano productor de café a los temas del microcrédito. Creo que ya 3 años nos arrojan data muy interesante que queremos compartir con ustedes como gremio. Allá en la Junta Rural de cualquier organización o una cooperativa, ahí tenemos una gran oportunidad de colocar recursos y con una cultura de pago que es impresionante. Entonces tenemos que pasar a eso y ya no seguir pensando que el banco grande nos va a resolver el problema. Y cómo montamos los sistemas tecnológicos de acceso al crédito, como lo estamos haciendo con BID, con Fundación Capital, con otros, y que ya miramos que está dando muy buen resultado. 36,000 mujeres escogidas en barrios y aldeas de las familias más humildes, en extrema pobreza. Les entregamos una pequeña tablet y se les empezó a enseñar cómo conducir sus finanzas. De tener 0
en 6 meses lograron acumular $100, el programa les dio otros $100 y comenzaron su emprendimiento. Extrema pobreza, con un 90% de éxito. No digamos al productor que ya tiene toda una tradición de esfuerzo. Entonces me parece que esa es otra ruta que tenemos también que ir aprovechando y mejorando. Yo les hago el planteamiento, amigos, aquí de manera pública. Me parece que la sugerencia de Carmen es correcta. Aprovechemos llegar a la Organización Mundial de Comercio, el compromiso que hizo España de convocar también a la Unión Europea, a los grandes compradores de Europa y conversar con ellos. Porque mientras el precio siga siendo más bajo que los costos de producción, nuestra gente, los pequeños productores principalmente, se van a mover a otra cosa. Y todos perdemos. El país pierde. De ahí, pues, agradecerles, felicitarles por este paso, decirles que es fundamental y ya lo logramos con un sector. Lo menciono para que miren que sí se puede. Cuando fuimos a estos grandes eventos para exponer la imagen del producto que se maquila, el producto textil que se maquila en Honduras, o los arneses que se hacen en Honduras para la industria de los automóviles mundiales, dijimos, los trabajadores de la maquila hondureña van a tener acceso a un sistema de crédito para su vivienda, van a tener acceso a un sistema de seguro médico privado, en algunos casos, y luego también el acceso a comprar sus alimentos ahí en el parque industrial en el que trabajan, y otra serie de condiciones. Y eso puso la imagen de Honduras en cuanto a maquila a otro nivel. Pero eso pasa por reconocer que estamos compitiendo con el mundo, ya no solo con Centroamérica. Nosotros somos el 5º productor mundial, 3º del continente, pero no es lo mismo cortar café en Brasil que cortarlo aquí. Cuando llega una máquina y sacude el palo y cae y a recoger. Aquí no, aquí es grano por grano, con las personas. Pero también el nivel de atención que le hemos dado a la tecnificación de las fincas no tiene comparación, con el perdón de los demás países que producen aquí en el continente. Obviamente eso también lo vuelve un poco más caro. Tenemos entonces que dar el paso a mejorar en la parte de agregar valor. Y ya tenemos los ejemplos. Allá estuve en una cooperativa en la entrada a Copán y resulta que mientras estábamos hablando de X precio, ellos tenían el doble de precio por agregarle valor. Eso es lo que tenemos que masificar. De ahí, pues, yo creo que de las crisis, hablando de la crisis del precio, de las crisis, la humanidad tiene tantos ejemplos de volverse creativo el ser humano y dar pasos que no se hubiera imaginado, rompiendo paradigmas, como decía. Pero este es el momento. Muchas gracias a la OIT, Carmen, muchas gracias también a los cooperantes que están aquí, a quienes están auspiciando este evento, muchas gracias a los productores y al sector privado. En esto tenemos que seguir de la mano y cuenten con nosotros. En este foro abordamos las oportunidades para el abordaje del trabajo infantil en la cadena de suministros del café en Honduras mediante un sistema de cumplimiento social. Es para mí un honor estar con todos ustedes el día de hoy e inaugurar este importante evento, ya que el tema a tratar es de suma importancia para el sector privado y para todos los sectores sociales y políticos del país, debido a que el éxito de este es un ladrillo más en la construcción del desarrollo social y económico de nuestro país. En primer lugar, debemos preguntarnos y reflexionar sobre lo siguiente: ¿qué país en el mundo se desarrolla y crece social y económicamente si no piensa e invierte en la niñez? Esta es una interrogante con una respuesta muy simple: ninguno. Es por eso que, como sector empresarial,
Hoy nuevamente reafirmamos nuestro compromiso que el futuro del país se construye invirtiendo en la niñez, se construye con conciencia social y sobre todo se construye con los niños en las escuelas. En Honduras, el sector empresarial ha venido trabajando en los últimos años en la erradicación del trabajo infantil. Y como parte de estos esfuerzos que hoy dan sus frutos, es que hoy podemos inaugurar un proyecto con uno de los sectores más importantes del país, como es el sector cafetalero. Este sector ha venido trabajando en el futuro del país, invirtiendo esfuerzos de toda naturaleza en 3 ejes estratégicos: la educación, la salud y la seguridad alimentaria y nutricional de niñas y niños en riesgo de trabajo infantil. Por fin llegó el día, por así decirlo. Hace, será como 2 años, don Asterio, a través del ministro de Trabajo, nos llamó para decir, bueno, tenemos un problema. Uno de los sectores económicos más importantes del país, por no decir el más importante por la generación de empleos que tiene, está comprometido porque bueno, pues está señalado, por así decirlo, porque hay trabajo infantil en su cadena de valor. El trabajo infantil tiene muchas causas, tiene diferentes aristas, tiene sus raíces estructurales en las condiciones de pobreza que viven familias y sociedades, también en la falta de una educación de calidad que promueva escalar o ascender en la escala social y por tanto no valorarla en la medida justa, pero también tiene una raíz muy profunda en la creencia o la convicción de que un trabajo realizado a temprana edad va a hacer hombres y mujeres más responsables, más trabajadoras y con mayores oportunidades. Tanto los factores económicos, los factores educativos, como estos factores culturales son las 3 causas principales que hacen que el trabajo infantil persista y que quizá perdure todavía en el tiempo. Como han visto en el video, la OIT está de cumpleaños, cumple 100 años este año, y cuando se creó con la convicción, después de una terrible guerra, de las más devastadoras de la historia, de que solamente la justicia social podría hacer que la paz perdurase. La erradicación progresiva del trabajo infantil en la cadena del café es tarea de todos, desde el productor, intermediarios, torrefactores, exportadores, gobierno, una tarea que todos tenemos que involucrarnos. El trabajo infantil en todas sus peores formas no debe permitirse, debe irse ejerciendo acciones concretas para erradicarse progresivamente. Este es un tema que como sociedad nos debe preocupar, y aún más como instituciones que por la naturaleza de nuestras actividades conlleva el riesgo que se emplee mano de obra infantil. La experiencia en el país, de la región y particularmente en Honduras, por las diferentes situaciones demográficas, socioeconómicas, educativas, culturales, etcétera, nos demuestra permanentemente que los niños, niñas, adolescentes se ven forzados a trabajar desde muy tempranas edades para el sostenimiento propio y de sus familias.